Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, centro en el cual yo fui fundador y su primer director, del 2010 al 2014, antes de irme para Monaga. Y actualmente soy director general académico del Centro Internacional Miranda. Tengo el gusto de estar con ustedes en este momento para hacer un conversatorio introductorio a ese complejo mundo de la investigación planteada en los términos en que uno puede decir, bueno, resolver problemas, investigación aplicada, investigación fundamental o investigación teórica. O sea, tú tienes ahí diversas formas de abordar lo que se supone está dentro de la fenomenología de la investigación. Una cosa puede ser lo aparente, pero otra cosa puede ser lo que realmente tiene en sus entrañas el monstruo de la investigación, que termina siendo algo mucho más sencillo de lo que realmente los libros, los textos y uno mismo tiende a complejizar. Entonces, en esta fase introductoria vamos a hacer unos pequeños tips para ponernos en autos, compartir algunos criterios como punto de partida para establecer ya formalmente lo que pudiera ser el desarrollo del seminario, que es investigar aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos. Y en ese sentido vamos a darle una contextualidad. Normalmente cuando se habla de la investigación, eso se viene haciendo a partir de hace 20, 30 años, que la investigación no es algo metafísico, sino que tiene su sistema de enunciado, dependen de un lugar. En un lugar no me refiero solamente a lo físico, geográfico. Un lugar puede ser una forma de pensar, una hegemonía, unas relaciones de poder, unas relaciones de intereses, puede estar en el sistema mundo de la modernidad colonialidad, que tienen su expresión muy concreta en las formaciones económico-sociales capitalistas de producción, apropiación y acumulación del plusvalor, que de allí se ha generado un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo ha construido un modelo científico-tecnológico que generó una forma de vida y de organizar en la cotidianidad una vida cotidiana, de cómo producir esa vida desde el punto de vista social, material y simbólica, que no se salga de ese radar que es la hegemonía del sistema capitalista. Entonces todo ese modelo está sincronizado, engranado, funciona y nos mantiene hasta esta vida, con sus agonías, sus crisis, sus guerras, sus diferencias. Un mundo que desde hace cientos de años es un mundo multipolar, geopolar, multicéntrico, como solía decir el comandante Chávez, donde hay diversas dinámicas, pero que una hegemonía global ha intentado homogeneizar. Entonces, se trata de eso, de qué tipo de ciencia queremos hacer, por lo menos en Venezuela, bajo sometida a sanciones, a bloqueo, a medidas coercitivas unilaterales. Y no puede ser una investigación llamada neutra, objetiva, de esa que salió en el protocolo de 1936 del Círculo de Viena, donde Popper fue una de las voces cantantes en ese momento, sino qué tipo de investigación pertinente, con conciencia, requiere hoy Venezuela en ese contexto. Ese es el que tenemos, no tenemos otro, sino un país que está sometido a medidas coercitivas unilaterales, a una guerra híbrida de amplio espectro que planteó el imperio, porque quiere apoderarse, como lo dijo textualmente Donald Trump, quien fue el presidente de los Estados Unidos, pero que aspira nuevamente a ser candidato presidencial y presidente si le dan el favor de voto allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, apoderarse. Ahora, ¿qué tipo de investigación vamos a desarrollar
muy singularmente en el área de la educación, aunque sea el área de educación, no estamos hablando que toda la investigación en el área de educación, su especificidad molecular es educativa, sino que es el ámbito de construcción de un pensar, pero que tiene una contextualidad que se llama ciencias sociales. O sea, eso es importante. Es una de las tantas expresiones de las ciencias sociales, la singularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se naturaliza y ritualiza en un espacio muy concreto que se llama aula de clase. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cuáles son los problemas que emergen en esas relaciones que se dan entre estudiantes, entre participantes, entre docentes y los estudiantes, entre docentes y los padres y representantes, entre docentes y las comunidades, entre los estudiantes y la comunidad donde hacen vida cotidiana, donde está su residencia? O sea, cómo es ese conjunto de factores que intervienen, aunque no esté expresamente en un currículo. Por eso se acuñó durante un tiempo el currículo oculto. No solamente es la forma de pensar intrínseca que tiene un docente, que no lo dice expresamente ni lo plasma en una planificación, sino que opera en el consciente, en la relación conciencia-inconsciencia, pero que funciona. Y eso tiene que ver mucho con el manejo del lenguaje. El lenguaje nos estructura, nos identifica, es lo que somos realmente como naturaleza humana, societaria, en un espacio compartido donde generamos material social y simbólicamente la vida en común, la vida cotidiana, bien sea en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el territorio, en la región, en la nación, o en la geohistoria nuestra americana, o caribeña, o mundial. Entonces, lo que hagamos, aunque sea muy pequeño, muy singular, muy específico, como proceso de investigación, de pensar problemas y de generarles capacidades resolutivas a esos problemas que, aunque estén en un aula de clase, ahí donde se ven las evidencias, se muestran los efectos de unos problemas que obstaculizan el desarrollo de unos procesos, por ejemplo, de enseñanza y aprendizaje sobre matemáticas, ciencias sociales, lo que sea, o valores, o prácticas morales, o construcción de identidades, o de relaciones interculturales, cualquier problema, de crecimiento, nutrición, etc. O de los mismos procesos de aprendizaje, o de la misma praxis pedagógica del docente, cualquier sea el problema. Aunque en el espacio acotado estén ahí las evidencias, las explicaciones nunca son contextualizadas, atomizadas, porque tenemos una relación con lo que se llama ese sistema mundo de la modernidad colonialidad, que en una época, desde el siglo XV, vamos a datarlo específicamente, comienza el proceso de occidentalización, que es el proceso de colonialidad, de conquista, de construcción sobre lo construido, que tenía nombres propios, nombres singulares que le dieron los pueblos indígenas a todo lo que podamos observar en una época, en el siglo XV, pero que después los conquistadores, colonizadores, los evangelizadores comenzaron una conquista espiritual, lingüística, de los imaginarios, de la forma de pensar, para someter a esos pueblos indígenas, y desde entonces se fue transformando en un proceso que nosotros llamamos occidentalización, no solamente la forma de pensar y las praxis. O sea que lo que vemos en el aula de clase, vuelvo al ejemplo, y vemos la manifestación de ahí, es que de una u otra manera lo que ahí pase, más si son procesos culturales o procesos simbólicos, es de una u otra forma están conectados con ámbitos, con espacios, con experiencias del pasado y de los diseños globales del sistema mundo, que hubo una época en la cual el hegemón era las cortes castellanas, lo que hoy llamamos España, Asturias, Aragón. Cuando vienen aquí no estaba formado España, lo que conocemos como España, fue la conjunción de esos dos reinos, Castilla, León y Asturias, que después fueron conformando lo que es España, pero fueron hegemonía en ese momento, y después esa hegemonía en la crisis de las independencias para España, para nosotros la oportunidad de la libertad, la soberanía, la autodeterminación,
en el siglo XIX, o sea, se fue deconstruyendo el hegemón, cuando digo deconstruyendo, que se fue en su propia agonía, porque no supo adaptarse o hacer las lecturas epocales de las transformaciones económicas y sociales de la época capitalista. Pasaron a una nueva hegemonía que luchaban tres países. Entonces era Inglaterra, Alemania y Francia, cuando comenzó la emergencia de los estados nacionales. Antes eran virreinato, el antiguo régimen se dio al traste después de la Revolución Francesa en 1789 y se fue reconfigurando el espacio territorial europeo y emergieron los estados nacionales. Ese es el estado del que viene aquí en el siglo XIX también. O sea, se trae conceptualmente, aunque en América Latina tuvo sus propios matices y sus propias lecturas, hubo diversidad de recepciones en los países que fueron asumiendo la independencia como bandera, propósito y como criterio normativo de sus constituciones, de su ámbito jurídico, en ese sentido. Entonces, investigar supone eso. Tenemos ese libro, esa enciclopedia, esa carga del tiempo histórico, como dice Mesaro, el economista, la carga del tiempo histórico, que aunque estemos en el presente, eso está ahí, bulliendo, vivo. Todo organismo vivo está plagado y lleno de contradicciones, pero también de aciertos. Entonces, parte de nuestras contradicciones es no meter esa herencia histórico-cultural en el análisis de los procesos de aprendizaje, de lenguaje, de cultura, de relaciones de aula, de enseñar, de aprender, de pensar, de praxis pedagógica que tienen incidencia en el aula, pero que las explicaciones están en otro ámbito. Aunque las construyamos desde el espacio, tenemos que hacer referencia con ese marco conceptual referencial institucionalizado como hegemonía para hacerle frente. O sea, no podemos quedar que yo hice una investigación y me dio, estos son mis resultados, me los meto en el bolsillo, pero sigue dominando esa gran hegemonía que Lyotard, en su condición, en la condición postmoderna, un librito que recomiendo, que es la tesis fundamental. Eso fue un informe, más que un libro, de 76 páginas, del año 1984, donde él dice que el mundo se divide en dos partes: aquellos que producen conocimiento y aquellos que consumen el conocimiento. En esos ámbitos de producción y consumo está la creación de necesidades para que los países llamados de la periferia, que son grandes consumidores de esos conocimientos, puedan tener las necesidades de ese conocimiento. Y ese conocimiento viene de diversas maneras, bien sea literatura, bien sea en teoría, bien sea en fórmulas, en explicaciones, pero también un conocimiento que viene en artefactos, en electrodomésticos, en nevera, en carro, en todo. Ahí es donde se da la dominación, el colonialismo, la colonialidad, las formas tradicionales de producción de la pluralidad a través de un capitalismo generalizado por producción, o lo que llamamos el capitalismo por disposición, que es la presencia realmente militar de la ocupación de un país para extraer lo que sea tenga que el otro país, el hegemón, el país invasor, requiera. Como lo dijo Trump, mejor dicho, imposible, no le voy a añadir ni le voy a quitar nada. Necesitamos de Venezuela, ese es su recurso. Si yo hubiese estado en la presidencia 4 años más, no los quedamos. Lo dijo así, tranquilamente, y eso no levantó páginas de primera portada, titulares en el poder mediático, financiero, político, militar del mundo, más allá de las redes sociales, pues se quedó ahí apresado. Entonces, investigar es precisamente generar capacidades resolutivas desde una contextualidad que se enuncia en la formulación del problema, desde ese espacio. ¿Por qué se enuncia ahí? Porque ahí es donde nos topamos con los obstáculos, con las evidencias, con los problemas que están en el camino y frenan el desarrollo de lo que sea queremos desarrollar.
o una comunidad para la paz, o una comunidad ecológica, o una comunidad en armonía con el agua, o con un pensamiento realmente sustentable. Hago un paréntesis. Cuando se habla un pensamiento sustentable es una categoría que deriva de la ecología, o sea, y de hacer de la ecología una forma de vida con un desarrollo que la haga realmente transitable, menos degradante, la estropee menos, la haga perdurar más. Eso no solamente pasa por reconfigurar un modelo de vida y de desarrollo que genere una armonía con las 4 macro variables del equilibrio ecológico, que tienen que ver con la tierra, con los acuíferos, con los recursos naturales y con el agua. Entonces, ¿qué tipo de vida generamos para que eso esté en armonía? Entonces, eso significa que tiene que generarse procesos de relaciones que sean sustentables. Uno de esos procesos de relaciones es indudablemente el conocimiento. Hay conocimientos que no son sustentables. ¿Cuáles? El de Descartes, por ejemplo. Cuando Descartes hace la decisión entre el espacio donde vive la vida, donde se genera la vida, con todas sus contradicciones, pero es el espacio donde aflora la vida, y el ser que piensa lo separó en esa famosa frase. Eso está en la meditación metafísica y en la metódica de Descartes, el cogito ergo sum. Ese pienso luego existo es una decisión entre la cosa que se piensa en un espacio y el ser que la piensa. Entonces separó al ser humano, no a cualquier ser, no puso a la hormiga a pensar, sino que a ese ser, porque se le dota de una razón. La etología ha comprobado, que es el estudio del comportamiento de los animales, ha comprobado que eso no es así. Las tigras, la de la India, cuando hacen caza, hacen estrategia. El instinto es una recurrencia en el mundo animal. Por ejemplo, las abejas, que existe como especie, todas hacen el panal de la misma manera. Aquí en la China, en Sudáfrica o en Groenlandia, donde quiera que haya abejas, el panal tiene matemáticamente la misma área. Entonces tú dices, ¿cómo es posible eso? Eso se llama instinto. Pero las tigras bengalíes, cuando cazan, no se guían. Bueno, ayer cazamos así, mi madre cazó así, no, es así, no. Estudian el terreno, estudian la actualidad de la presa, llevan a las hijas, porque en esa especie las cazadoras son las mujeres, las devoradoras, como podrían decir en el argot, pero son ellas, y llevan a las cachorras hembras para que vean como una especie de grada. Entonces están las tigras, se acomodan, después de que ellas se reúnen a vocear en su lingüística, en su sistema de comunicaciones, quién va, quién no va, dónde va a estar fulana, venga, o sea, para abordar el espacio. Y en ese abordaje se lanza cada quien a hacer la tarea que tiene que hacer, que se acordó previamente, y siempre distinta la forma de caza. Entonces la etología afortunadamente se ha dado la tarea de construir y de construir al mismo tiempo, desconstruir una hegemonía que se impuso, que la razón solamente la tienen los humanos. Y no, por eso también un razonamiento. Una especie ve como el terreno y de acuerdo a sus habilidades de hembras se distribuye el espacio para el objetivo único y compartido, que es cazar la presa de ese día. Entonces, cónchale, eso pone en tela de juicio los protocolos categoriales que estableció por más de 4 siglos René Descartes, que la razón es un atributo constitutivo del ser humano, y ese ser humano es el llamado a pensar sobre el resto del espacio donde viven, perviven, coexisten
con los cuales nos relacionamos millones y millones de especies. Entonces, para entender la depredación ecológica que hoy tiene este planeta, producto de un modelo científico, tecnológico, industrial, hay que buscar de dónde se originó esta hecatombe mundial que tenemos de alteración de los ciclos climatológicos, que es producido precisamente por eso. Hoy tenemos menos agua, menos esto, menos lo otro, menos flora, menos mundo vegetal, porque hemos ido urbanizando. A esa forma de urbanizar le llamamos progreso. Y la forma de que el progreso funcione es que consumamos cosas que producen un modelo de desarrollo industrial fundamentado en el consumo, porque si no, no podemos llamarnos modernos dentro de ese lenguaje, dentro de esa lingüística. Entonces, investigar significa, aunque lo haga de la física, aunque lo haga de la biología, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, o de la educación, significa desmontar esa estructura. Por eso, cuando hablamos de investigar en una perspectiva decolonial, en pensar la investigación, los temas, problemas, desde el pensamiento decolonial, que es pensar de otra racionalidad, de otro marco epistémico, significa primero pensar desde el lugar donde producimos la vida cotidiana familiar o educativa, en este caso la educación, desde los espacios de las unidades educativas, acuérdense que cada unidad educativa es una comunidad que genera 4 ámbitos de trabajo, 4 lugares. Tú tienes el aula de clase, que tiene una especificidad, una característica que es muy distinto a lo que es la escuela comunidad. Entonces tú tienes la escuela como una totalidad donde convergen cada aula a un espacio que se llama recreo, donde convergen toda el aula de clase, todas las aulas de clase. Entonces eso genera una relación y una conducta que es muy diferente a la que se da en el aula de clase. Eso por un lado, pero también tiene uno de los espacios de ese mundo que se llama el espacio escolar. Tú tienes el espacio familiar y el espacio de la comunidad. La familia es un factor constituyente de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque es un lenguaje, es una metódica que aprenden en la casa y que se confronta con otros saberes que pululan, que emergen en una diversidad de referentes en el aula de clase. Una maestra tiene 40 niños, 30 niños, 20 niños o niñas. Bueno, esos son 20 construcciones lingüísticas, construcciones discursivas que vienen de 40 o 20 hogares diferentes que entran en conflicto realmente en el aula. Entonces el maestro o la maestra está para hacer síntesis realmente donde todos esos estudiantes se vean representados, y esa es la naturaleza de un problema. Cuando uno define un problema de investigación en un espacio como el aula de clase, es un problema donde cada niño se vea reflejado y afectado. ¿Qué significa eso? Que su solución lo mejorará y lo afectará. Si no es así, no es un problema de investigación. Realmente, porque está excluyendo a algunos estudiantes que la forma de redactarlo lo excluyó. El aula de clase es una totalidad, pero dentro del espacio escolar es un lugar de esa totalidad, un factor constitutivo de esa totalidad que llamamos gestión escolar o la unidad escolar, donde es un micromundo de cultura que se confrontan, que es dialécticamente conflictuada por los diversos discursos que genera desde la clase. Voy a poner un ejemplo que es muy trillado, pero que viene al dedo. Fíjense bien, basta que 2 familias tengan referencias éticas y prácticas morales diversas a la de otra familia para que en el aula de clase eso aflore como conflicto. Por ejemplo, si una familia le dice a su niño, mira, no te juntes con fulano porque su hijo, ese muchacho tiene malas cosas,
pero la familia de ese niño también le está diciendo esas mismas cosas. Y se le está diciendo también, o sea, sin proponerse, sin quererlo, esas dos familias están generando unas condiciones para el conflicto, para la violencia, producto de referentes éticos y prácticas morales que se contradicen unas a otras. Esas son dos familias, pero llévalo a 15 familias, llévalo a 15 estudiantes, donde cada padre cree que bueno, su hijo es lo menos que se parece, que lo menos que para compararlo es Jesucristo, pues. Entonces, oye, en esas comparaciones uno dice, bueno, le dice cosas para que no se junte con este, no se junte con el otro, o ten cuidado con el otro, o cuando un niño trae algo que no es suyo, se lo encontró en el aula, o mal puesto, o lo metió la mano por aquí y lo tiene en su morral, la madre lo ve o lo ve cualquiera en la casa, ¡ay, qué bueno! Y no hay un diálogo a partir de algo, de un objeto que entra en la vida familiar, que no es adquirido dentro de los procesos normales y que no haya ahí preguntas. Tú dices, bueno, eso genera unas prácticas morales, por eso va la diferencia entre ética y prácticas morales. Tiene que haber una correspondencia, pero no necesariamente es así. En la vida cotidiana no funciona así. Los que son adictos a los cultos religiosos, cualquiera que sea su manifestación, pentecostal, luterano, católico, lo que sea, ellos tienen una vida que transcurre de lunes a viernes o a sábado. El domingo van a los oficios donde hacen el mea culpa, pero vuelven a su rutina el día lunes, pero que no se parece a lo del domingo. Entonces, en esa dicotomía se produce un tipo de vida, pero donde la religión permea y impacta, afecta unas relaciones que debieran ser de otra naturaleza. Entonces el espacio se ve teologizado por unas creencias que, aunque no se hagan explícitas desde el punto de vista del discurso normativo, está en las prácticas, bien de los niños, de las niñas, de los maestros, de las maestras. Entonces, investigar significa eso, formular problemas y sobre el problema pregunta, problema donde todo el mundo se va representado. Un problema es tal en la medida en que su solución afecta al colectivo que lo padece, en un espacio lugarizado y compartido. Por eso es importante ese lugar de enunciación. Ese lugar de enunciación es una hermenéutica que tiene su propia lexicografía, su propio habla, sus propias categorías, sus propias significaciones, su propio sentido de uso, bien sea desde un punto de vista simbólico o de los signos lingüísticos que se utilicen en ese sentido. Por eso es importante que cuando uno hace etnografía escolar, el primer paso de la etnografía, y muchas veces antes de formular el problema, es ver cómo es el dominio, el uso del lenguaje que hace una comunidad, qué cosas habla, cómo la referencia, cómo la connota, cómo la denota, qué sentido tiene tales palabras para tal persona. Por ejemplo, si usted va a Oriente y dice la olla, o sea, la gente de repente, pero no es un lugar común. Allá en la paila o la cacerola. ¿Me explico? Entonces, la lexicografía es muy importante porque da cuenta de una identidad regional, lugarizada, enunciativa de unas relaciones que tienen un recorrido cultural que tematiza, especifica una forma de ser, de sentir y de pensar en un espacio determinado que es muy distinto de otro. Por eso es que es un error cuando se habla de las culturas o de relaciones interculturales, hablar de la identidad en singular. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Cuando se habla de la identidad sueca, no, depende, porque en Suecia todavía hay unos 10 pueblos indígenas, entre ellos los lapones, que hacen vida como la habían hecho en cientos de miles de millones de años. Entonces no es así. Igual el guarao, la cultura guarao no tiene nada que ver con la cultura del páramo, de los Andes venezolanos. Y esa cultura de los Andes venezolanos no tiene nada que ver con la gente de Viruaca o del Orza
en Apure, o en San Ignacio de Masparro, ahí en Barinas. No, son gente que genera una forma de ser que le da una identidad en la medida de local. Eso es muy importante por lo siguiente. Fíjate bien, en el problema, formular un problema tiene como 3 etapas, pero que se hacen simultáneamente, pero que 3 dimensiones que se integran, mejor dicho, 3 dimensiones que se integran en la formulación de un problema. Uno es el enunciado gramatical del problema. Determinar los factores subyacentes en las relaciones familiares que están incidiendo en la desescolarización de los estudiantes entre 6 y 10 años en el sector tal, del barrio tal que sé yo. O sea, tú enuncias un problema que es importante gramaticalmente que sea impecable y que sea unívoco, es decir, que lo lea, quien lo lea siempre tiene el mismo significado y sentido de uso. No es que lo lea una persona y lo interprete de una manera y lo lea otra persona y lo interpreta de otra manera y tiene 1000 interpretaciones y lo leyeron 1000 personas. Significa que ese problema está mal formulado, gramaticalmente hablando. Ese es el primer punto. Lo otro es la formulación. Formular un problema viene de la fórmula, deriva de fórmula. O sea, formular, el verbo transitivo, significa que cuando uno hace la fórmula de bicarbonato o de el potasio, el uranio, valencia 24, o sea, cuando uno hace una fórmula de lactancia de los bebés y todo eso, cuando uno hace una fórmula que el enunciado, formular el problema, es que tiene diversos aspectos que se integran gramaticalmente para que signifique eso y no otra cosa. Entonces tiene diversas partes, diversos factores en esa escritura. Eso es importante. Entonces formular eso. Ahora, plantear el problema. Fíjate bien que algunos libros, manuales, con todo el respeto, ¿no? Pero el manual, cuando usted va a un manual de investigación, es posible, primero la mayoría de esos manuales lo hacen personas, profesores, profesoras o simples escritores, escritoras, que no necesariamente son investigadores o investigadoras. La mayoría nunca, pero suelen homologar, asimilar planteamiento del problema y formulación del problema. Y son dos cosas distintas. Formular eso es precisar cuáles son los factores constitutivos gramaticales de ese problema. Eso tiene que estar muy claro. Explicar cuál es la fórmula, cuáles son aquellos factores que se decantan del enunciado. Eso es importante. Plantear el problema es darle contextualidad enunciativa a cada uno de esos factores que estructuran el enunciado. Darle esa contextualidad, lugarizado en ese espacio, en ese punto donde emerge una serie de dificultades que afectan las relaciones de enseñar y aprender en una comunidad de aprendizaje. Llámese escuela, llámese aula, llámese recreo, vecindad, comunidad, familia, lo que sea. Pero que afecta eso. Entonces, plantear el problema es desarrollar, caracterizar, conceptualizarlo, definir cada uno de sus factores y caracterizar en la contextualidad donde se enuncia ese problema, cómo es la vida de ese problema que afecta determinado proceso, pero que si se genera un conocimiento, es posible que se desarrolle, solucione a cada uno de esos factores que determinan que el niño no lea o le escriba mal, o etcétera, etcétera, etcétera. O que la práctica del docente se corresponda con la forma en la cual él piensa la estructura del aprendizaje. Entonces yo sí creo que ahí hay una necesidad, y una necesidad insalvable, inalienable, de que
toda investigación indudablemente comienza, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento decolonial, desde el lugar donde se genera una forma de vida. Segundo, porque ahí es donde están los problemas. Segundo, enunciarlo, validarlo con una comunidad que se ve afectada por tal o cual problema, darle estructura enunciativa, formularlo, establecer las características y los factores que lo constituyen y su planteamiento, qué significa en un lugar. Eso darle la identidad lugarizada en el lugar de enunciación, pero no solamente el lugar de enunciación, sino las formas en las cuales se enuncia aquello que caracteriza a ese problema. Eso tiene mucho que ver con el aparato conceptual, que es, por ejemplo, fracaso escolar. Hay mundialmente está definido que es el fracaso escolar, pero no el fracaso escolar. Esos son conceptos como universales, pero que no necesariamente tienen asidero en los lugares que se enuncian y que se pretende forzar su incorporación para dar cuenta de algo que está geográficamente y culturalmente distante para atender. Entonces significa que desde el lugar de enunciación se tiene que construir un aparato conceptual que permita realmente afrontar desde el punto de vista de la investigación el problema que se enuncia. Entonces yo sí creo que hay algo que es sumamente importante desde ese punto de vista. Ahora bien, un problema es enunciado, planteado y formulado como tal. El problema necesita en la investigación un despliegue. Primero es plantearse una serie de preguntas en el lugar, confrontarla con el discurso hegemónico, por ejemplo, la calidad de la educación, que parece ya más bien un planteamiento metafísico, una homogeneidad en el sistema mundo que pretende decir que la educación de calidad tiene estas variables cuantitativas para medir. Por ejemplo, cuando el índice Gini del desarrollo humano, fíjate bien que son indicadores cuantitativos, estadísticos, pero uno dice, bueno, 0.1%, ¿qué significa? O sea, ¿cómo lo desglosa? Aquí se hizo un ejemplo de planificación que cambió la doctrina de la planificación a nivel mundial. Y eso se nació en Venezuela con Chávez, que es interesante. Si ustedes se recuerdan, el primer programa, el primer plan de la nación se llamó Los 5 Equilibrios. Y ahí se generaron una serie de premisas: el equilibrio social, el equilibrio económico, el equilibrio geopolítico, etcétera, etcétera. Una serie de equilibrios, y cada equilibrio se generaron una serie de factores constitutivos de ese equilibrio. Y así sucesivamente fue un árbol hasta diseñar la política. No sé, antes se hacía al revés, se diseñaba una política, pero no se le daba contextualidad a los factores constitutivos de esa política o del problema que se pretendía solucionar a través del diseño de una política pública. Siempre fue metafísica, las políticas se diseñaban en lo teórico, pero la realidad iba por otro lado. Cuando aparece por primera vez Los 5 Equilibrios, ahí hay un volumen de investigación que es desde el pensamiento fronterizo, alternativo, subalterno, decolonial, se venía haciendo, y después se incorporó a una forma de planificación distinta, diferente, que, como le dije, por ejemplo, el equilibrio social, para que haya, que eso tiene que ver con la refundación del Estado, con el artículo 3 de la Constitución, el título 1, cónchale, armonizar, pagar la deuda histórica social, que la gente tuviese dignidad en el trabajo, en lo social, en la casa, en los derechos, que el Estado garantizara unas condiciones de posibilidad para que cada persona, mujer, hombre, niño, niña, adolescente, pudiera ejercer los derechos constitucionales. Entonces eso, ¿cómo voy a ejercer el derecho a la educación si tengo 7, 8 generaciones atrás que no han comido?
Bueno, fueron ellos, ¿no? Eso fueron ellos, eso está en los genes, eso está en las formas culturales, que el hambre de generación impactó una forma de producir la vida. No es lo mismo que en una casa un niño o una niña haya crecido en un ambiente cultural favorable, donde haya libros, biblioteca, los papás y la mamá universitarios, que le gusta el mundo de la cultura, el teatro, el cine, leen, sacan a los niños, no a comer chucherías, sino a una obra de teatro infantil, a los títeres, o sea, a ese mundo que una familia, y que hayan convivido por lo menos 3 veces al día durante varias generaciones, y familias que han carecido de eso. Entonces no podemos hablar de igualdad, que es lo que tenía la Cuarta República y la Constitución del 61. Todo el mundo es igual ante la ley. O sea, el rico, y el que era pobre históricamente, eran iguales ante la ley. No, eso es un engaño. En la Constitución del 99, todos somos diversamente iguales ante la ley. Porque el Estado tiene que garantizar unas condiciones materiales, sociales y simbólicas para que cada persona pueda ejercer los derechos que le establece la Constitución. Entonces eso supone otro ámbito para pensar esas realidades y pensar los problemas que emergen de esas realidades, que pueden ser problemas actuales o problemas que venimos arrastrando, pero que en todo caso los actuales lo que hacen es abultar la complejidad de esos problemas históricos no resueltos, y que la investigación para resolverlo tiene que plantearse desde otras perspectivas, pensarse desde otra manera, de otra metódica que sea capaz de desarrollar, producir soluciones a esos problemas y zanjar esas brechas históricas, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje y el acceso a la educación universitaria, por ejemplo. No solamente es el acceso a la educación universitaria, sino la permanencia activa en el sistema universitario. Porque ahorita, bueno, la gente puede, todo el mundo puede acceder, no hay problema ahorita, afortunadamente se eliminó el problema de los encapuchados, de los comités sin cupo, pero hay que garantizar lo que llamamos la permanencia activa, o sea, bien alimentado, con buenos servicios de salud, que tenga para ir y venir, etcétera, etcétera, comprar lo que tenga que comprar, los útiles, los libros, o aquello que demanda como requerimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada una de las unidades curriculares, materias, asignaturas, llámenle como le llamen, para que están incorporadas en los pensas de estudio, los programas de formación de grado. Entonces yo sí creo que eso es importante, tener presente esa larga duración, que es una categoría de Brodel, de Ferdinand Brodel, el historiador de la Escuela de los Anales, que en esa larga duración, para contemplar los cambios epocales, se dan en su interior de ese arco semántico del tiempo procesos cíclicos interconectados que generan problemas o vehiculizan o transportan, nos hacen llegar al presente problemas que otros países con menos recursos han solucionado y nosotros lo seguimos padeciendo. Entonces, el enunciar un problema tiene esa abarcabilidad restringida a un espacio de donde se enuncia como problema de investigación, porque tiene que dar cuenta no solamente de las posibilidades que tiene el espacio para generar unas capacidades resolutivas donde todos los que están afectados los afecte como problema, también los afecte a la solución. Eso le da una integralidad a lo que llamamos los procesos de una comunidad de aprendizaje para avanzar en condiciones de igualdad hacia otros estadios de posibilidades, de desarrollo humano, de lo que sea, donde habrá otros problemas, pero no necesariamente esto, indudablemente. Entonces eso supone ir también desmontando un problema, tiene un ámbito de debate teórico, heurístico, llámale si se quiera, se puede llamar así, en el modelo científico-tecnológico que se impuso. Se impuso un modelo de la racionalidad cartesiana, que después fue alimentada, estructurada, configurada, optimizada con el
positivismo del siglo XIX de Augusto Comte. Entonces, que lo tenemos hasta ahorita. Lo cual no significa que todo el positivismo es malo, no. Yo no estoy diciendo eso. Sino que se instaló una racionalidad positivista que, utilizada por un sistema económico neoliberal, imperialista, hegemónico, o sea, mata la construcción de otras posibilidades alternativas, sólidas, científicas, de hacer ciencia a partir de otras epistemologías, de otras racionalidades, de otras formas metódicas que también generan y desarrollan capacidades resolutivas a los problemas que se confrontan en cualquier onda, bien sea en el ámbito de las ciencias sociales, donde está incorporada la educación, o en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, física, biología, química, medicina, salud, cuerpo, todo lo que puedan meter ahí en la ciencia. Entonces yo sí creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, desde dónde pensamos los problemas, y esos problemas, dónde está el lugar que le da el contexto enunciativo para comenzar a construir, bien sea su ontología, su identidad, el aparato epistemológico, un sistema de enunciado, llámale premisa, hipótesis de trabajo, como quiera, y unas metódicas que den cuenta del problema, que permitan en su desarrollo temporal sustanciarlo, documentarlo, para que pueda concluirse en posibilidades de solución a lo que se formularon como preguntas desde el punto de vista de partida. Entonces, ese es el primer diálogo. Usted lo puede llamar momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Como somos una comunidad de aprendizaje y el factor que nos estructura y nos relaciona es el diálogo de saberes, o una comunidad dialogante de acuerdo a los problemas, porque permanentemente estamos en eso, sentido que tiene una dialéctica que va entre unos teoremas, unas prescripciones, unos modelos fijos y unas dinámicas que la van configurando unas relaciones de posibilidades, y entre los teoremas establecidos y las potencialidades de construir otras formas teóricas de interpretar, comprender y explicar la naturaleza de esos problemas, se generan dialécticas históricas, metódicas, realmente que no necesariamente son las establecidas por esa hegemonía, sino que emerge en una construcción colectiva que le da una identidad singular a unos problemas. Eso tiene, y termino con esto, eso tiene tres dimensiones. Fíjense bien, cuando uno formula un problema o comienza a pensarlo, bien sea en lo personal o en lo colectivo, hay tres procesos que se dan simultáneamente, ojo con eso, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo en el ámbito de la ciencia social. Uno que tiene que ver con el espacio. El espacio es un espacio donde se desarrollan dinámicas poblacionales. La gente comienza a establecer unas relaciones que van configurando las identidades, pautas de relaciones no escritas en esa comunidad. Cuando se normaliza un proceso de relaciones en un espacio, es cuando se ven las diferencias y lo que uno trae en la conciencia o en el subconsciente, o en las prácticas, o en el lenguaje, en el discurso de la casa o de la comunidad donde vive. Si creciste en un sector anidado o estructurado de la violencia, eso va a emerger, por más que la maestra o el maestro digan silencio, eso va a salir, porque el silencio también es una forma de violencia para ese niño cuyo medio ambiente no ha sido otro sino su confrontación permanente con la violencia en el lugar de donde viene, la familia, la escuela, la vecindad, o otro niño que no pueda, viene de una vecindad donde ni siquiera hay ruido. ¿Me explico? Entonces,
cuando llega a la escuela y hay ese cuchicheo, eso lo altera también. Esta gente sí habla, el ruido le fue así. Yo una vez estaba al Amazonas, está el Marahuaca, la Neblina y el Tirimari. Esas son 3 montañas que están ahí, donde la más alta es el Marahuaca, que tiene 3.800 metros. El Marahuaca es la montaña sagrada de los Yanomami. Eso queda en el Amazonas. Y hubo un falso, se intentó hacer una falsa bandera acusando al Estado venezolano de que se había masacrado a 110 Yanomami. Entonces me metieron en una comisión ahí que fue del Ministerio de Relaciones Interiores y fue de la Defensoría, de la Fiscalía. Entonces nos escogieron y desde el helicóptero nos lanzaron ahí, pues, porque no se puede sino llegar por el helicóptero. O si con un buen vaqueano puedes ir, eso llevaba mucho más días. Entonces, nosotros que íbamos de la ciudad, éramos 11, a todos nos dolía la cabeza, porque había momentos de silencio tan largo, nos parecía que era silencio, pero era silencio humano. Claro, y eso nos dolía la cabeza del silencio. ¿Con quién hoy habla? Si estás acostumbrado a ver televisión, o sea, te sacaron del contexto y vas a otro, y entonces comienzan a despertarse todos los sentidos de la corporeidad que la vida citadina urbana mata, oculta, pospone o afecta su desarrollo. Al cabo de 10 días comenzamos a distinguir los sonidos, los diferentes sonidos que tiene la selva. No solamente los sonidos, sino los tipos de verdes, los tipos de suelo, de agua. O sea, comienza una dinámica poblacional, comienza a consustanciarse con un espacio y darle entre ambos. Hay una afectación del espacio hacia el ser y el ser hacia el espacio, y comienza a generar una identidad, una forma de relacionarse, otra. Entonces ese es el primer factor, donde se da cuál es la naturaleza y la forma en que actúan diversos factores para que exista este problema y no otro. Eso tiene que ver con la naturaleza del espacio y en el espacio las personas que se relacionan de una forma determinada. Eso pues. Después vienen los procesos culturales de ese espacio, de esa persona, donde confluyen los discursos, bien sean de las diversas fuentes de las cuales se nutre, familia, vecinos, escuela, la propia maestra, el maestro, los padres, los que sea. ¿Me explico? Comienza a generarse unas pautas culturales propias de esa comunidad. Y después, una tercera dimensión tiene que ver con las epistemologías. Todo espacio es un espacio hermenéutico que en su interior, por la manera en la cual se relaciona, se genera una matriz de significación y sentido, porque hay un intercambio, unas relaciones sociales de intercambio de significados y sentido de uso de los artefactos que se producen. Me perdonan el uso de los artefactos, es un término muy usado en antropología, fundamentalmente en arqueología, pero todo lo que produce la naturaleza humana termina siendo artefacto porque se usó para un momento determinado, pero en el paso del tiempo, ante la novedad, puede quedar como reliquia, como historia, como proceso de una etapa, de un artefacto que hoy tiene otras características, pero que su uso sigue siendo el mismo, pero no su forma. Pueden hacer eso lo pueden hacer con el celular, el primero que salió y el que tienen hoy, o lo pueden hacer con un trabajo que yo hice de investigación, que es con las planchas. Hicimos las primeras planchas que llegaron al país en los procesos en lo que era el territorio, pues lo que se llamó la Capitanía General de Venezuela entonces, en el proceso de conquista y occidentalización, las planchas que se usaban para planchar las ropas de la gente, y cómo esas planchas
fue modificándose, entre comillas, modernizándose, hasta 1903, que fue donde hice el corte temporal, con una plancha de gasolina que tenía una bomba. ¿Sí? Pero la primera plancha que aparece en el estudio, una plancha que tiene 60 centímetros de alto, que tenía dentro del carbón, no existía el anafre, no se colocaba. Entonces imagínate lo que suponía para entonces para las mujeres, y las mujeres afro posteriormente, que eran las que planchaban, es las esclavas indígenas, después que vinieron los afro. Eso lo hacían en los pueblos de misiones, pueblos de doctrina. Pero cómo fue después esa plancha de 66, fue hasta la plancha chiquitica que la ponían en la nafra, hasta la plancha de la gasolina, cuando Cipriano Castro la introduce en el Táchira. Entonces, fíjate bien, tú puedes hacer una línea de tiempo y generar y analizar, hacer la historia de la modernidad y de los procesos que se dan y lo puede hacer con la yaca, o sea, con todo lo demás. Entonces, investigar tiene esa dimensión en su contextualidad, sin omitir indudablemente los procesos históricos, pero que tiene que poner en tensión esa hermenéutica con esos diseños globales que intentan hacer hegemonía para que lo que se diga, se piense y se haga esté de acuerdo con ese radar de la dominación, de la colonialidad. Por eso es importante la lugarización en su enunciativa del contexto donde se formulan los problemas, de tal manera que sean problemas real sentido, que afecten a la comunidad, pero que la solución también favorece a toda la comunidad. Gramaticalmente tiene que expresarse. Entonces esa tercera dimensión tiene que ver con los procesos culturales que se dan en la ocupación de un espacio, procesos, unas dinámicas poblacionales, unas pautas de relaciones culturales y una hermenéutica que establece una matriz de sentido epistémica por la forma en la cual nosotros, a través de unos discursos, connotamos y denotamos los símbolos que emergen de ese espacio compartido. Entonces, la investigación tiene que dar cuenta de eso. Eso no tiene nada que ver con investigación cualitativa o investigación cuantitativa, que es un debate bizantino. Eso no tiene importancia, porque la investigación científica, hacer ciencia con conciencia, es así, seca. Ahora, la naturaleza del problema que tú enuncies te va a solicitar desde sus voces internas, fenomenológicas, qué datos necesita para que pueda ir construyendo ese marco referencial que permite interpretar, comprender y explicar la naturaleza que define la esencia del problema, que es donde apunta la solución, y que al solucionarlo todos nos ponemos contentos. Vendrán otros problemas, pero ya sabemos cómo solucionar. Esa es la dinámica permanente que hace posible la investigación-acción, que nunca es conclusiva, sino es dialogante en el largo tiempo mientras la vida aflore en este mundo caótico. Muchísimas gracias.